Estamos en un enlace vía Zoom con Richard Arce, ex congresista de la República y como ustedes saben es un hombre de izquierda. Bienvenido, ex congresista Arce. Buenos días, un gusto poder dialogar contigo, más aún en una fecha tan importante como el 8 de octubre del combate de Angamos, recordar a nuestro héroe nacional Miguel Grau. Muy bien, muchísimas gracias por respondernos y además en feriado. Muchas gracias. Yo le quería preguntar cuál es su mirada, su lectura sobre... Se está acoplando el audio, pero ya no. Muchas gracias por acercarse el teléfono. Su mirada sobre lo que ha pasado. Primero, sobre este cambio del gabinete, la salida de Bellido, de este hombre tan confrontacional, de unas maneras poco delicadas, ¿no? Yo le llamaría hasta una malcriadez que no lo habíamos visto. No sé si usted coincide conmigo o no, me puede refutar, por supuesto. Y después quiero que entremos al tema del ministro del Interior. ¿Qué le parece la salida de Bellido? En principio importante por todo lo que había estado representando en estos 75 días de gobierno, donde lamentablemente lo que resaltó fue este protagonismo del Premier, pero no para buscar consensos, no para tender puentes con la oposición, para concertar, para dialogar como corresponde a la labor de un Premier, sino para confrontar al país y trasladar esa polarización que se tuvo en campaña política a estos primeros días de gobierno. Y fíjate qué irresponsable, porque siempre cuando hay un nuevo gobierno, durante los primeros meses, se genera una especie de romance con la población, que permite que la población esté permeable a las iniciativas, a las políticas que pretende implementar el nuevo gobierno. El presidente Castillo ha perdido esa maravillosa oportunidad por la intromisión de Vladimir Cerrón, que evidentemente es quien ha puesto a Guido Bellido, porque al final es un adláter de Vladimir Cerrón por todo lo que ha ido coligiendo, los dichos, los twitters, las entrevistas. Prácticamente Guido Bellido era un instrumento de Vladimir Cerrón en el Ejecutivo, llegando al extremo de hacerle perder autoridad al presidente, desacreditándolo públicamente, mientras que en Estados Unidos el presidente convocaba al empresariado mundial, les garantizaba seguridad jurídica, le jalaba el tapiz de Guido Bellido con un mensaje contradictorio, inclusive pidiendo la salida del propio canciller de la República. Entonces estamos mejor con Mirta Vázquez, vamos a estar mejor con Mirta Vázquez, el perfil de Mirta Vázquez va a ser mucho mejor que Bellido. Bueno, yo creo que en realidad Bellido ha sido uno de los, no sé, ha sido parte de una historia, felizmente que se ha terminado rápido. ¿Mirta Vázquez va a ser mejor papel? Tenemos la expectativa, siempre soy optimista por naturaleza y tengo que desearle lo mejor al presidente, a la premier, Mirta Vázquez. Después de lo acontecido nos deja preocupación, pero tenemos la esperanza que con la experiencia previa que ha tenido ella en el Congreso de la República, sus credenciales democráticas básicamente, nos permita de una vez por todas que el presidente Castillo empiece a gobernar, pero en el sentido de buscar el beneficio de todos los peruanos, que se deje de esa confrontación maniquea entre rico, pobre, entre blanco y cobrizo, entre limeño y provinciano. Es algo absurdo. Todos somos peruanos. El día de ayer todos hemos gritado emocionados los goles de Perú, porque somos peruanos. Ese es el pueblo que tiene que entender el concepto esencial el presidente Castillo, y esperemos que Mirta Vázquez pueda asumir con mucho compromiso y responsabilidad. Creo que tiene la experiencia y es importante justamente este giro, porque con Guido Bellido, hasta ustedes, la prensa, era maltratada, sobre todo los jóvenes reporteros que salían en busca. No lo escucho. Así es, él tanto que hablaba de la clase trabajadora, el proletario, los de abajo y todo, pero maltrataba a los trabajadores, a los periodistas que somos trabajadores en realidad, ¿no? Entonces, dígame usted, y ahora con esta designación de el ministro del Interior, obviamente, por todo lo que ya se sabe, es un hombre de Cerrón, hasta abogado de Cerrón, abogado, asesor externo, no sé cuántas cosas de Bermejo. Es el ala más radical de Perú Libre. ¿Usted qué cree? En el Congreso no se van a quedar tranquilitos, ¿no?
Mira, hay un claro conflicto de intereses del actual ministro del Interior, que ha sido abogado hasta asumir su responsabilidad como ministro, porque tengo entendido que ahora sí ya no va a ser su abogado defensor, pero no puede ser posible que una persona que tenga esa cercanía con una presunta organización criminal como los Cuellos Blancos, perdón, como los Dinámicos del centro, donde se considera, según la tesis fiscal, que Vladimir Cerrón es el cabecilla, y que además sí han dictado, justo el día de la juramentación, medidas restrictivas de la libertad para el grupo, para el cogollo que comandaba esta presunta organización criminal, entre ellos el famoso Pinturita, mano derecha de Vladimir Cerrón, evidentemente que nos deja muy preocupados, porque recuerda bien que la policía trabaja con la fiscalía las investigaciones, tienen acceso a información privilegiada sobre colaboradores eficaces, sobre documentos, hasta información de escuchas legales que corresponde cuando se hace una investigación a una organización criminal. Entonces, ¿cómo va a ser posible que el responsabilidad y a la par, evidentemente, haya asumido la defensa de un presunto criminal, como es en este caso, en esta investigación, ¿no? Entonces, objetivamente, lo que tiene que hacer la ministra Vázquez es tomar una decisión y pedirle al presidente que lo correcto es que asuma otra responsabilidad en otras áreas, pero no en el Ministerio del Interior. Pero también el día de hoy ya nos hemos enterado, ha salido una publicación periodística donde se informa de más de un centenar, casi 2 centenares de movimientos. Estamos teniendo un problema con la comunicación, vamos a tratar de solucionar el problema de audio con el ex congresista Richard Arce. Nosotros ayer dábamos cuenta de toda la foja de servicio, de todo el reporte también aquí en Las Cosas por su Nombre. Tuvimos acceso a todas estas sanciones, ¿no?, que tiene el ministro del Interior. No solamente eso, sino que jaló, desaprobó el ascenso por precisamente una bajísima puntuación, 65 puntos en moral. Además tiene, como él dice, el excongresista, 160 y casi 200 sanciones, ¿no? Ayer nos decía el ex viceministro del Interior que tenía más de, yo lo tuiteé para tener los datos exactos, se los voy a contar. Tiene días de rigor, tiene como 59 días de rigor y tiene, yo tengo aquí 158 sanciones del nuevo ministro, pero esto también lo voy a ver para que ustedes me entiendan precisamente, porque, a ver, el nuevo ministro del Interior no tiene hoja de servicio, sino tiene prontuario, es lo que nos dijo ayer el viceministro del Interior, Valdés. Tiene 431 días de sanción, 56 días de rigor y 65 puntos apenas en moral y disciplina, lo que hizo que no pudiera ascender. Imagínense ustedes, el viceministro del Interior nos dijo, con esta foja de servicio cualquier persona estaba, en realidad, no avanzaba en la carrera policial. Por eso se quedó, después de 30 años, en solamente mayor. Es decir, no pudo avanzar por tener todas estas faltas en la carrera policial. Además, estas faltas lo llevaron a juicios. Tiene como 4 juicios, que no sé en realidad cómo terminaron, pero terminaron en el área judicial. Ya lo tenemos, ya lo estamos viendo al excongresista Arce. Sí, Karina, en realidad es una preocupación para el país, porque evidentemente no puede asumir una persona con semejante conflicto de interés por una investigación fiscal, pero ahora, como tú lo acabas de expresar, eso no es hoja de vida, eso es prontuario, porque evidentemente ahí hay faltas graves que se ha cometido. Entonces, objetivamente, lo que corresponde a la ministra Mirta Vázquez es hablar con el presidente y evaluar su permanencia. No generemos más conflicto político con el legislativo, porque caso contrario el legislativo procederá con la censura al ministro, porque evidentemente no rinde y no tiene las condiciones para asumir. Muy bien. Yo le estaba contando que el día de ayer nosotros habíamos puesto
todas las sanciones, tiene sanciones por todo. Prácticamente casi todas son por desobediencia. Además también tiene juicios por maltrato al subalterno. Pero lo que me pareció que me llama la atención muchísimo es que tiene un proceso de inaptitud para el ascenso porque sacó menos de 65 puntos en moral y disciplina. ¿Cómo puede el presidente de la República y la Premier optar por una persona que no aprobó un ascenso porque tuvo problemas en moral y disciplina? Mira, Karina, en la vida castrense, en la vida militar, en la vida policial es muy importante la hoja de vida y evidentemente eso se refrenda con el comportamiento, el desenvolvimiento profesional que se tiene, más aún si son oficiales. Y si tiene ese tipo de sanciones significa que no ha tenido las condiciones y justamente por eso no ha ascendido en 30 años de servicio policial. Evidentemente, si no tiene las condiciones para ascender, menos tendrá las calificaciones para asumir la jefatura máxima de la Policía Nacional, porque de alguna manera el ministro del Interior es el que dirige la política en seguridad ciudadana, en la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, y por ende se requiere cierta solvencia moral. Además, ¿qué mensaje le damos a la Policía Nacional si una persona que está cuestionada asume esta responsabilidad? ¿Cómo queda la moral de la policía? Evidentemente que es un despropósito. Yo espero, tengo la expectativa con este nuevo gabinete que va a ponderar esta situación y como te decía, no hay que llevar al extremo de que el Congreso tenga que intervenir y que tenga que censurar al ministro, porque esas circunstancias hacen que nuevamente se abra el capítulo de confrontación entre poderes del Estado, con la posibilidad de una disolución del Congreso o una vacancia presidencial. Ya el presidente lo ha manifestado el día de su escueto mensaje a la nación, que él no quiere llegar a esos extremos. Entonces, presidente Castillo, sea consecuente y coherente. No abra flancos innecesarios. Es simple. Si no rinde el perfil, no tiene... hay que removerlo del cargo. Es así de simple. Muy bien, es lamentable, yo creo que se esté en realidad tanteando, ¿no? Antes de que se ponga en un ministerio, que se haga la designación, se debería revisar esto porque aquí papelito manda. Nosotros hemos puesto ayer al aire los papeles, es decir, nadie se inventa nada, hay documentación, además que el pasado regresa, los documentos están, el presente está allí y usted nos está diciendo claramente de que hay ahí un conflicto de interés. Ayer nosotros... esas son las sanciones, todas las sanciones, nosotros la hemos puesto al aire, ayer hemos dicho y leído cada una de las sanciones y además también la nota desaprobatoria que tuvo en moral y disciplina. Usted también ha hablado de este conflicto de interés. Ayer nosotros también entrevistábamos al abogado Noblecilla, que es el abogado de Vladimir Cerrón y que es el abogado con el cual el actual ministro Barrenzuela que ha trabajado. Y él nos decía, ellos se hacen llamar los abogados democráticos, ¿no? Que están en el tema de la Asamblea Constituyente, están en el tema de la erradicación, de evitar la erradicación de la hoja de coca y además él me decía, el abogado me decía que el actual ministro había presentado su renuncia, que había mandado los documentos, ¿no? Cuando se enteró que iba a ser designado. Es decir, yo le dije, ¿y simplemente se mandan los documentos? Sí, punto. Ah, ya, ¿y usted va a dejar de ser socio? Sí, porque ya renunció. ¿Y cómo nosotros no podemos sospechar de que le va a filtrar la información? Y nos decía, bueno, nosotros no somos corruptos y tenemos que confiar. Entonces, tenemos que confiar y tenemos que hacer un acto de fe. ¿Cómo entonces nosotros hacemos este acto de fe si en el medio está un sentenciado por corrupción que es Cerrón y hay un procesado por vínculos con Sendero Luminoso? Yo me remito a los hechos, Karina, una cuestión objetiva.
si hay un claro conflicto de intereses, una persona que tiene claro cuál es su posición y tiene evidentemente una posición ética, no aceptaría este cargo. Es más que elemental. Entonces, estamos viendo su escala de valores al haber aceptado este cargo teniendo ese claro conflicto de intereses. Entonces, al final se repite lo que dice Cerrón el día de la juramentación. Recuerda bien el Twitter, cuando hablaba reclamaba la cuota de poder que le corresponde a Perú Libre. Inclusive expresaba que el Nuevo Perú y el Frente Amplio, el partido de Verónica, de Marco Arana, ya que se den por bien servidos. O sea, el socialista, marxista, que pregona a los cuatro vientos, a la hora de tomar decisiones del gobierno, se vuelve un mercantilista. Porque es como si tendríamos una torta y está buscando su tajada de la torta, y que reparte también el poder. Realmente deja muy mal parado a Perú Libre, porque en democracia lo que se busca es consenso, diálogo, concertación, no es una repartija del poder. El Estado no es un botín donde se tienen que repartir para poder justamente hacer, quién sabe Dios, lo que hicieron en el gobierno regional de Junín. Entonces, objetivamente estamos dándonos cuenta cuál es la catadura moral que tienen estos personajes y que le hacen mucho daño al gobierno. Finalmente, a los simpatizantes del lapicito, ¿no? ¿A quién realmente hace daño al gobierno de Pedro Castillo? Cuando una bancada sale y acusa inclusive de traidor. No les importa el partido, no les importa el gobierno, menos les importará el país. Esa es la realidad, que inclusive ahora en el Congreso, al mostrar esa oposición al gobierno, podrían ser aliados con la extrema derecha, con los golpistas del Congreso. Entonces, la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan contra... Yo dejaría esa pregunta en el tintero. Sí, ahora parece que su propio partido se pone en contra de él. Yo le tengo que preguntar, o quiero que escuche con nosotros un video para que vea la posición del actual ministro del Interior referente a la erradicación de la hoja de coca, porque ayer lo primero que ha hecho es reunirse con Bermejo, con el director de este periódico, El Sombrero, que era quien impulsaba pues una campaña a favor de Bellido, que sabemos que es el alfil de Cerrón, y un testigo en el juicio de Bermejo que presentaba la defensa, y con Nájar, que es un hombre cercano a Bermejo. Entonces ha tenido sus primeras reuniones con el ala más radical de Perú Libre. Vamos a escuchar al ministro del Interior antes de asumir, pues, obviamente, el encargo. ¿Cuál es su lectura de esto? Él se presenta como asesor externo, habla en nombre del congresista Bermejo y además habla de dejar la erradicación de la hoja de coca. ¿Se erradica lo que va al narcotráfico o me equivoco? Mira, en realidad todo lo expresado desde un punto de vista objetivo es irresponsable, porque nuevamente juegan con las expectativas de la población. Esto ya sucedió con Bellido cuando fue a Chumbivilcas y activó todos los conflictos que estamos viendo a consecuencia de esa irresponsabilidad. Están haciendo lo mismo en zonas cocaleras, donde hay población sensible, población vulnerable, que hay todo un tema complejo de narcotráfico, pero también un tema de sustitución de cultivos, que es importante en la lucha contra el narcotráfico. Entonces, esto requiere de políticas públicas bien estructuradas, bien organizadas, dialogadas y concertadas, inclusive dentro de una política nacional que permita, por ejemplo, este tema de la sustitución de cultivos, que sea competitivo, que de alguna manera ha fracasado, porque al final la hoja de coca con la intromisión del narcotráfico se vuelve un bien preciado. Entonces, si no hay acompañamiento del Estado, si no le das el soporte técnico, no le das crédito, no ayudas a sacar sus productos de ahí de la Amazonía, ¿cómo va a ser posible que se pueda, en este caso, sustituir con la hoja de coca? Además de otro tema mucho más grave, que existe estos narcoterroristas que permanentemente están sembrando el terror y están generando caos en esa zona con la propia población. Entonces, con responsabilidad. Ahora que es ministro del Interior, no son las imposiciones de Bermejo, es más bien la posibilidad de generar un espacio de diálogo abierto con los especialistas para poder tener una política de Estado de erradicación, por supuesto, del narcotráfico.
y ver el tema de la sustitución del cultivo de la hoja de coca con responsabilidad, con compromiso, con presupuestos, con atención. Hay críticas al trabajo que se ha hecho de debida, pero también hay algunos avances interesantes. No son absolutos, no que todo está mal. Sean responsables, que aprendan lecciones aprendidas, ¿no? Que tengan como premisa justamente la propuesta de una política pública bien estructurada. En consecuencia, lamentablemente es que acá hay un grupo, que hay un cogollo en el poder de Perú Libre, con Bermejo, con Bellido, con Cerrón, y ahora se van sumando estos otros personajes que el único mérito que tienen es justamente buscar la agudización de las contradicciones, ¿no? Esa tesis marxista donde buscan la confrontación. Eso no ha ayudado al gobierno en estos 2 primeros meses, y menos a la población, porque ya hemos visto cómo afecta directamente en nuestra economía. El hecho que el dólar se haya disparado y que ha salido Bellido y que inmediatamente tenga una bajada en el tipo de cambio es un mensaje importante para entender que el ruido político afecta directamente a la economía, y es responsabilidad del gobierno asumir el compromiso de tomar decisiones responsables, que piensen los ciudadanos de a pie, que piensen el pueblo, esa entelequia que permanentemente para usando el presidente y la gente que busca dentro de Perú Libre ese populismo que al final es una especie de engañamuchachos, ¿no? Porque supuestamente la gente se emociona con los discursos, pero ¿cuál es la consecución de esos hechos? ¿Cuál es el resultado de esa propuesta? Muchas de ellas son irresponsables. ¿Y por qué el presidente de la República vuelve a caer en lo mismo? Porque hay una presión. ¿Por qué se deja presionar tanto? ¿Qué le saben? ¿Cuál es su hipótesis? ¿Por qué siempre Cerrón hace su pataleta y obtiene algo? Y esta vez ese algo le puede servir porque el Ministerio del Interior está íntimamente ligado con su posición ya casi bastante preocupante y casi al borde de la cárcel, ¿no? Porque todo su cogollo, su mano derecha ya está con prisión preventiva, está en la clandestinidad su gente, ¿no? Pero por los dinámicos del centro, pero me imagino que si se ponen a trabajar, los buscan, los van a encontrar. Hemos tenido... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Ya, entonces... Sí, Karina, vas a disculpar, está fallando la señal. Me encuentro en mi región, en Apurímac. Con razón. Lamentablemente, con a veces razón. la señal de telefonía o del internet no son tan evidentes. ¿Me escuchó o le reitero la pregunta? Reitéreme la pregunta, por favor. Muy bien, yo le digo, ¿y qué es lo que está pasando con el presidente de la República? No entiendo cómo Mirta Vázquez ha aceptado esto o no sabía en realidad todo lo que traía, la mochila que traía. Pero ¿por qué el presidente de la República se deja presionar de esa manera? ¿Qué le saben en realidad? Porque este ministerio es bastante sensible, porque Cerrón está en realidad en una situación complicadísima, pareciera ya con una pata en prisión, ¿no? Porque el cogollo de Perú Libre está con prisión preventiva, ya está en la clandestinidad. Si se ponen a hacer su trabajo, los van a chapar y los van a meter a la cárcel. Pareciera que es lo mismo, que le va a pasar lo mismo a Cerrón. Y el ministro del Interior está allí y es de Perú Libre y es el que va a tener que ir a hacer la búsqueda. Y además él era el abogado que justamente defendía a Cerrón y compañía. Imagínate, varios de los que han recibido la sanción de parte de la justicia de medidas restrictivas de la libertad con esta prisión preventiva están en este momento en clandestinidad. ¿Qué significa? Que la policía los está buscando. Entonces la pregunta cae por su propio peso. El día que se descubra dónde está el paradero de uno de estos presuntos delincuentes, ¿quién es el que maneja la información? Es la policía. ¿Y quién es el jefe de la policía? El abogado de esos presuntos delincuentes. Entonces, es claro y evidente el conflicto de intereses. No va a poder hacer su labor la policía, porque recuerda bien, en la vida castrense, en la vía militar, en la vía policial, hay una estructura vertical. Las órdenes se obedecen sin dudas ni murmuraciones. Reza un viejo adagio que es claro en ese ámbito policial militar. Entonces, si hay ese claro conflicto de intereses, el presidente tiene que hacer un deslinde abierto.
porque caso contrario, todo el mensaje de lucha contra la corrupción quedaría en saco roto. Yo le voy a dar el beneficio de la duda. Están empezando, Karina, la premier Mirta Vázquez, recién ha juramentado. Entiendo que ese día fue un sinfín de sucesos, porque recuerda bien que en la mañana el Consejo de Ministros terminó en menos de 10 minutos, saliendo a la calle inmediatamente Pedro Franque y el ministro Torres. Entonces, ahí había problemas serios y el presidente convocó en la tarde, recuerdo que era a las 3 de la tarde el mensaje a la nación y después en la noche la juramentación. Entonces, en esas idas y contramarchas probablemente se les ha pasado ya, digamos. Pero objetivamente se tiene que tomar decisiones. Caso contrario, serían cómplices con su silencio, con su omisión de una función importante, que es la lucha contra la corrupción. Es parte de la política de Estado y en eso no nos vamos a quedar callados. Le deseamos lo mejor al gobierno, pero ante negligencias y ante ignominias contra nuestra patria, vamos a levantar la voz. No podemos quedarnos callados, más aún si somos de izquierda. Caso contrario, nos vamos a cargar toda esa responsabilidad.